Voy a presentar a la doctora América Ibarra Parra, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, doctora en Jurisprudencia y abogada. Tiene estudios en Ciencias de la Información y Comunicación Social. Es editora y directora de la revista Emprendedores y es miembro honorario de la Sociedad Pedro Vicente Maldonado, Riobamba, miembro del Ateneo Ecuatoriano, miembro de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, presidente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Tiene los siguientes reconocimientos: condecoración al mérito bolivariano de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, condecoración internacional Manuela Sáenz de la Confraternidad Bolivariana de América, condecoración Eugenio Espejo del Círculo de Prensa del Ecuador. Doña América nos va a presentar su ponencia denominada Lecciones del Libertador Bolívar en las 3 primeras décadas de la República del Ecuador. Maestra Elizabeth Rembis, presidenta de la Academia Nacional de Historia de México, doctor Franklin Barriga, presidente del Congreso Americano de Historia, distinguidos miembros expositores, doctor César Alarcón Costa, director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, distinguidos congresistas de América. Tengo pues una satisfacción muy honda que está vibrando en mi corazón y es la oportunidad de dirigirme a tan distinguido auditorio este 24 de mayo, día en que conmemoramos la batalla de Pichincha, la culminación de la libertad de nuestra patria, el Ecuador. Presento mi saludo y respeto a las notables personalidades congregadas en este magno recinto para dar brillo a la ciencia que aquilata la historia de la humanidad. Oportunidad sin par e inmenso honor poder compartir una mirada desde el centro del mundo de las 3 primeras décadas de la patria niña, nacida del germen de la patria heroica del Ecuador, a la luz o a la sombra. Esta autorizada sala lo deducirá de las lecciones del genial libertador Simón Bolívar, desde su integralidad de pensamiento, sentimiento y acción. Han culminado los aciagos años de las batallas por la independencia. Derrotas y triunfos marcaron el camino, pero al final el objetivo cumplido, la anhelada libertad a costo de la vida. Libertad, quizá el principio más trascendente para un ser humano capaz de comprender el sentido de la vida, donde confluye de forma simultánea lo material y lo espiritual. Esta iluminación para mi patria ecuatoriana, como lo mencionaba hace un instante, llegó el 24 de mayo de 1822 con la batalla de Pichincha. Quito y las primeras provincias que se sumaron del norte y centro tomaron el nombre de Departamento del Ecuador, regido por la noble acción, aunque corta en el tiempo, de Antonio José de Sucre, que no pudo contener los primeros brotes de descontento por los afanes de organización de las nuevas provincias. De lado y lado se dedicaron a envenenar el ambiente, llegando a colocar pasquines que decían: último día del despotismo y primero de lo mismo. El coronel venezolano Juan José Flores, audaz y ducho, aprovechó su condición de amigo del Libertador. Se inmiscuyó en toda actividad social y se casó con una dama de las primeras familias quiteñas, Mercedes Gijón y Vivanco, de apenas 13 años cuando él tenía 24.
Recordemos que en el Congreso de Angostura, bajo la presidencia de Francisco Antonio Sea, el 17 de diciembre de 1819 se crea oficialmente la Gran Colombia o Colombia la Grande, con Venezuela, Nueva Granada y Quito. Nuestra patria heroica, tras 1000 escaramuzas internas, pasa a formar parte del gran sueño del visionario libertador. Me propongo analizar y compartir las lecciones del Libertador en aquellos anales de la historia y su repercusión, no solo en las 3 primeras décadas de vida republicana, sino indudablemente en el curso de los siglos, hasta los pesares y desilusiones de la actualidad. Lecciones del Libertador desde que empieza su genial incursión en la vida militar, como joven y hombre de convicciones profundas, como militar de estrategias sorprendentes, como líder de inspiración y convocatoria sin par. Lecciones alimentadas por 2 fuentes sustantivas, el conocimiento que comparten sus cartas, proclamas y entre tantos medios en aquellos magistrales documentos que deben ser objeto de nuestro estudio, difusión y reflexión permanente. La segunda fuente, el ejemplo que se fragua en el camino de la vida y la acción admirable en la ardua campaña de independencia sin claudicar hasta el objetivo principal. Aquellos documentos tan conocidos por todos en nuestra América, el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica y el Discurso de Angostura. Lecciones que son producto de su grandeza física, intelectual y espiritual, que le permiten el justo análisis, la interpretación correcta, la entrega oportuna y desinteresada y finalmente se concreta en la capacidad de reconocer sus errores, cualidades y virtudes que tan solo florecen en el alma de los grandes. En el Manifiesto de Cartagena de 1812, al analizar los aspectos que llevaron al fracaso de la Primera República, con celo patriótico anota las causas que condujeron a la destrucción de Venezuela con la aspiración de que éstas sean lecciones para la América, que le persuadan a mejorar su conducta y corrija los vicios de unidad, solidez y energía. Dice el Libertador, el espíritu de partido decidía en todo y por consiguiente nos desorganizó más de lo que las circunstancias lo hicieron. Nuestra división y no las armas españolas nos tornó a la esclavitud. Advierte con sapiencia, han procurado alcanzar la perfección política presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano, por manera que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica, a lo que hacía referencia el doctor Alarcón Costa, y sofistas por soldados. Habló de la impunidad de los delitos de Estado, de la conducta de algunos escritores que sostenían que nadie puede privar de la vida a un hombre pese a que hubiese cometido un delito de lesa patria. Al abrigo de esta piadosa doctrina, a cada conspiración sucedía un perdón y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar. En su actividad, su día a día, en medio de tormentosos senderos y circunstancias, desarrolló Simón Bolívar su capacidad de conocer la naturaleza humana, desarrolló su intuición profunda, esa capacidad de comprenderlo todo más allá de la razón. Pudo ser incluso en ciertos momentos un agorero bíblico. La psicología del Libertador se inclina naturalmente a la democracia, lo cual se deduce de su discurso de 1814. No usurparé una autoridad que no me toca. Yo os declaro, pueblos, que ninguno puede poseer vuestra soberanía sino violenta e ilegítimamente. Huid del país donde uno solo ejerza todos los poderes. Es un país de esclavos. Vosotros me tituláis libertador de la República, yo nunca seré el agresor.
Y más tarde, en 1828, exclamaba: la voluntad nacional es la suprema ley de los gobernantes. Someterse a esa voluntad es el primer deber de todo ciudadano, y como tal me someto a ella. Es la voluntad nacional la que ejerce la soberanía y, por tanto, el único soberano a quien yo sirvo como a tal. En una proclama de 1826, el Libertador dice: tan solo el pueblo conoce su bien y es dueño de su suerte, pero no un poderoso, ni un partido, ni una fracción. Nadie sino la mayoría es soberana. Es un tirano el que se pone en lugar del pueblo y su potestad usurpación. En su análisis y su gran cultura afirma: yo considero el estado actual de América como cuando, desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones. Seguidamente escribe: la posición de los moradores del hemisferio americano ha sido por siglos puramente pasiva. Su existencia política era nula. Nosotros estábamos en un grado todavía más debajo de la servidumbre y por lo mismo con más dificultades para elevarnos al goce de la libertad. En líneas posteriores, en torno a la constitución de las repúblicas en formación, nos dice: en tanto que nuestros compatriotas no adquieran los talentos y las virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos del norte, los sistemas enteramente populares, lejos de sernos favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina. Desgraciadamente, dice, que estas cualidades están muy lejos de los pueblos dominados por los vicios de una nación como la española, que solo ha sobresalido en fiereza, ambición, venganza y codicia. Es más difícil, afirma, citando a Montesquieu, sacar un pueblo de la servidumbre que subyugar uno libre. Menciona que casi por instinto todos los hombres aspiran a la felicidad, la que se alcanza infaliblemente en las sociedades civiles, cuando ellas están fundadas sobre las bases de la justicia, la libertad y la igualdad. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. ¿No le parece para América ni la monarquía ni el sistema federal de la monarquía mixta de aristocracia y democracia que han dado tanto esplendor a Inglaterra por ser un pueblo patriota? En la parte final de su carta de Jamaica profetiza: yo diré a usted lo que puede ponernos en actitud de expulsar a los españoles y de fundar un gobierno libre. Es la unión, ciertamente, mas esta unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. Cuando los sucesos no están asegurados, cuando el Estado es débil y cuando las empresas son remotas, todos los hombres vacilan, las opiniones se dividen, las pasiones se agitan y los enemigos las animan para triunfar por este fácil medio. Esas las palabras del Libertador. Ante el Congreso Constituyente de enero de 1830, Bolívar pronunció sus honrosas palabras, que ya lo mencionaba también el colega César Alarcón. Me ruborizo al decirlo: la independencia es el bien que hemos adquirido a costa de los demás. Qué mensaje tan claro, tan obvio. Al precipitarse los acontecimientos y desengañado por la ingratitud, abandona el Libertador Bogotá rumbo al destierro el 8 de mayo de 1830. Al conocer en Quito la definitiva separación de Venezuela y varias actas similares neogranadinas, según escribe el historiador doctor Jorge Salvador Lara, el procurador general del ayuntamiento quiteño se dirige al general Juan José Flores Rivera, venezolano afincado en Quito,
luego de participar en más de 80 sesiones de armas a órdenes de Bolívar, manifestando que Quito se había mantenido siempre en quietud honrosa, pero que en vista de que otros departamentos de la República se habían pronunciado por la disolución de la unidad política, debía Quito, en uso de sus derechos, proceder. En tal virtud, el 13 de mayo de 1830, la representación de Quito, integrada por su cabildo, los notables ciudadanos, constituyó el Estado libre e independiente del Ecuador, aunque mantenía la esperanza de que subsista Colombia con una estructura federal bajo el mando del Libertador Bolívar. El 31 de mayo, Flores, como jefe supremo del naciente Estado, expidió el decreto de convocatoria al Congreso Constituyente para el 10 de agosto en Riobamba, una de las ciudades de connotación histórica en el centro del país, así como el reglamento de elecciones. Flores tenía 30 años y recordemos que el 2 de agosto de 1810 se masacró a los líderes quiteños que proclamaron el primer grito de independencia en América. Concurrieron al Congreso 20 diputados y se instaló el 14 de agosto. Se presentó nuevamente Flores para el mando provisional del Estado. Quedó el nombre de Ecuador para el Estado naciente y la actual República, en razón de la designación geográfica dada por los académicos franceses en el siglo XVIII, cuando el histórico legítimo nombre debió ser Quito. En las primeras contradicciones sobre el número de diputados de los departamentos de Quito, Guayaquil y Azuay, se somete la decisión a un congreso de plenipotenciarios de la Nueva Granada, del sur y de Venezuela. En vano el Libertador había reiterado que los pueblos conocen y son capaces de hacer las leyes según sus costumbres y necesidades. El Congreso Constituyente designó a Quito como capital del Estado y a Flores como presidente definitivo, de lo cual él se hallaba seguro. Juró que la Constitución sería la norma de su conducta política. Aunque en el largo periodo de 15 años de sus dos gobiernos y el intervalo de 4 en que gobernó el segundo presidente, el ecuatoriano Vicente Rocafuerte, el embriagador aroma del poder dio pie para poner en vigencia una nueva Constitución en 1843, que en sus manos fue un instrumento moldeable para cumplir sus ambiciones. Dicha Constitución tomó el nombre de Carta de la Esclavitud. Lejos quedaron las lecciones del Libertador. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. No concluiré la frase por el tiempo y porque todos la conocemos de memoria a este pensamiento profundo de Bolívar. Rocafuerte se dedicó con entusiasmo al progreso del país, educación, vialidad, agricultura, control de cuarteles y cárceles. Resaltó los reglamentos de Bolívar, la instrucción de las masas, la libertad y destruye la esclavitud, había dicho a los diputados, pidiéndoles que se ocupen de la hacienda pública. Buscando regenerar el carácter y las costumbres de la tiranía y la guerra, Bolívar incorporó el poder moral, sacando del fondo de la oscura ambigüedad y de aquellas olvidadas leyes que mantuvieron algún tiempo la virtud entre los griegos y romanos. Ocurrió otro hecho nefasto para la coyuntura política, el asesinato del mariscal Antonio José de Sucre en su viaje de regreso a Quito el 4 de junio de 1830, y el Ecuador heredó de sus 8 años de vida colombiana, al decir del historiador ecuatoriano Robalino Dávila, el germen tormentoso del militarismo que había de hacer de su vida política el festín repugnante y macabro en que se repartían en jirones el mando y la supremacía. Vino finalmente, dice nuestro historiador Robalino Dávila, lo que había de darnos, junto con los vicios sociales dejados por la colonia, todos los males de la República: el grave peso de los protectores sobre los protegidos, los desmanes de los militares. A ello suma otro historiador ecuatoriano, Pedro Fermín Ceballos,
Un largo sartal de generales, coroneles, comandantes y oficiales, los más de ellos sin educación ni modales, cundían por las oficinas públicas y sus mandatos ejecutivos y despóticos tenían agitados y aburridas a las poblaciones. En el manifiesto de Cartagena había destacado el Libertador otro flagelo del fracaso: la disipación de las rentas públicas en objetos frívolos y perjudiciales, particularmente en sueldos de infinidad de oficinistas, secretarios, jueces, magistrados, legisladores provinciales y federales. Además, subrayó que lo que más debilitó al gobierno de Venezuela fue la forma que adoptó. La patria joven, luego de un infausto trajinar de 5 lustros, con excepción del periodo del segundo presidente que fue progresista, que recordó la lección relativa a la educación y la moral, tuvo un gobierno provisorio integrado por José Joaquín Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa en el año 1845. 3 personas en apenas 9 meses. Con mucha lógica se afirma que todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Bolívar nos lleva a pensar que el pueblo debe tener la forma de gobierno de acuerdo a la realidad. No aspiremos a lo imposible, había dicho, no sea que por elevarnos sobre la región de la libertad descendamos a la región de la tiranía. De la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto. Vamos a hacer más cortes. En el año 52, la Asamblea expidió la 6ª Carta Magna en Ecuador. Por primera vez sus miembros fueron elegidos por voto popular directo. Se ratificó la abolición de la esclavitud, de la pena de muerte por delitos políticos, la expulsión de los jesuitas y se estableció por primera vez la elección de presidente y vicepresidente de la República a través de asambleas populares. El general Guillermo Franco, jefe supremo del Guayas entre el 59 y 60, con otros 3 ciudadanos en actitudes de gobernantes, Jerónimo Carrión, Manuel Carrión Pinzano en la parte sur del país, encabezado por García Moreno en Quito, forman un cuarteto siniestro que amenazaban con destruir la patria en el año 1860. Cabe relevar que el carácter y el temple del gobernante conservador, doctor Gabriel García Moreno, presidente interino hasta el 61 y presidente constitucional hasta el 65, con mano dura y severas medidas, logró la reunificación del Ecuador. Esta patria niña, esta joven, ¿es acaso la misma arcana república de hoy? Vilipendiada en su honor, navegando sin rumbo cierto, resquebrajadas las guías de libertad que buscó legarnos Simón Bolívar. Democracia, unión, dignidad, progreso, educación, moral. Es que libertad, lejos de ser la fuerza que permite hacer lo que se quiere hacer, es la facultad de querer y hacer lo que se debe hacer para la autorrealización humana. Es la facultad de querer hacer lo que se debe hacer. Si solo entendiéramos y profundizáramos en esto los americanos, otro sería nuestro rumbo y nuestro destino. Permítanme finalmente traer a este enjundioso escenario de las ideas de ayer y de hoy la ilustrada recomendación del doctor José María Velasco Ibarra, único político ecuatoriano elegido por 5 veces a la presidencia del Ecuador, conspicuo, estudioso del pensamiento de Bolívar, quien escribió en estudios varios en el capítulo Juventud e Ideales. La historia de Bolívar debiera ser el foco iluminador de nuestra labor política. Encuentra en Bolívar el hombre que pisotea con los cascos de su caballo las mezquindades de los partidos y las intrigas de los menguados. Muchas gracias por su atención.